Hay ciudades que prometen libertad, lugares donde supuestamente puedes empezar de cero, reinventarte, ser alguien. Night City vende exactamente eso. Una ciudad donde puedes cambiar tu cuerpo, comprar poder, subir de nivel, volverte inolvidable. Pero hay algo que Night City nunca te dice, que mientras más intentas destacar, más rápido dejas de ser tú. Porque en esta ciudad, existir no basta. Tienes que ser más fuerte, más rápido, más útil, más valioso. Y cuando una sociedad convierte el valor humano en rendimiento, las personas comienzan a romperse desde dentro. Por eso Cyberpunk Edge Runners no duele solo por lo que pasa. Duele porque se parece demasiado a algo que conocemos. La necesidad de demostrar que somos suficientes. La presión de no detenernos nunca. El miedo de quedarnos atrás. Tal vez ese sea el verdadero horror de Night City. No que destruya personas, sino que les enseña a destruirse solas. Night City no te recibe con violencia, te recibe con una promesa. Te dice que aquí puedes empezar de cero, que puedes reinventarte, que puedes convertirte en alguien. Y honestamente, no hay nada malo en eso. Querer crecer es profundamente humano. Querer mejorar, querer importar. El problema no es el deseo de ser más. El problema es lo que pasa cuando empiezas a creer que quien eres ahora no vale lo suficiente. Ahí es donde conocemos a David. David no es un guerrero, no es un mercenario, es un estudiante. Un chico cuya madre trabaja hasta el agotamiento para pagarle una escuela llena de gente que nació con todo lo que él no tiene. Y fíjate en algo, porque es importante. La primera herida de David no es una bala, es una mirada. Es el momento en que entiende, sin que nadie se lo diga, que en esta ciudad hay personas que valen más que él. No porque sean mejores, sino porque tienen más. Más dinero, más implantes, más velocidad, más futuro. Night City no le enseña a David a soñar, le enseña a compararse. Y esa es una diferencia que lo cambia todo. Porque el día que empiezas a medir tu valor contra el valor de los demás, ya perdiste algo que va a ser muy difícil recuperar. Empezaste a vivir mirando hacia arriba, y cuando vives mirando hacia arriba, nunca llegas. Siempre hay alguien más rápido, más fuerte, más admirado, más. Hay un detalle que es fácil pasar por alto. La madre de David no le pide que sea feliz, le pide que hiere lejos, que apunte alto, que se convierta en alguien que importe en Night City. Y lo hace desde el amor. Eso es lo más cruel de todo. Porque no es una villana, es una mujer agotada, que ha respirado el aire de esta ciudad tanto tiempo que ya confunde el amor con la exigencia. Y aquí va la primera idea que quiero que te lleves de este vídeo. Night City no necesita obligarte a nada, solo necesita enseñarte a tener miedo. Miedo de quedarte atrás, miedo de ser normal, miedo de descansar. Porque una persona con ese miedo dentro hará el trabajo de destruirse ella sola. La ciudad solo tiene que esperar. Y entonces, en el peor momento de su vida, cuando lo ha perdido todo, David encuentra la herramienta perfecta para empezar a perderse a sí mismo. Vamos a entrar de verdad en esta escena. Porque casi todo el mundo recuerda a Sandevistan por lo que hace, por la velocidad, por cómo el tiempo se detiene a su alrededor. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que David siente después. Por primera vez en toda la serie, la gente lo mira diferente. Ya no lo miran por encima del hombro, lo miran con algo parecido en respeto, quizá incluso con miedo. Y para un chico que se ha sentido invisible toda su vida, eso no se siente como velocidad, se siente como existir. Y aquí está la trampa. Porque ese alivio, esa sensación de por fin importo, es lo más adictivo que ofrece Night City. Más que cualquier droga, más que cualquier implante. La verdadera adicción de esta ciudad es la mirada de los demás. Es sentir, aunque sea por un momento,
que ya no eres pequeño. Y una vez que sientes eso, volver atrás se vuelve insoportable. ¿Te has fijado en cómo cambia su forma de usarlo? Al principio es supervivencia, después es identidad. David ya no usa el Sandevistán para sobrevivir, lo usa para seguir siendo el David que los demás respetan. Y esa es una línea que casi nadie ve cruzar. El momento en que una herramienta deja de servirte a ti y empiezas a servirle tú a ella. Pero David no es el primero en cruzar esa línea. Hay alguien que ya está al otro lado. Alguien que es, literalmente, su futuro caminando frente a él. Y David lo mira todos los días, sin entender lo que está viendo. Se llama Maine. Y al principio Maine parece todo lo que David quiere ser. Fuerte, respetado, imparable. El tipo de hombre que entra en una habitación y nadie se atreve a mirarlo a los ojos. Pero hay una escena, una sola escena, donde toda esa fachada se rompe. Y quiero que la veamos despacio. Maine está llegando a su límite. Su cuerpo ya tiene demasiado metal. Su mente empieza a fracturarse. Y aquí está lo que hace que esta escena duela tanto. Maine lo sabe. En algún rincón, él sabe lo que le está pasando. Y aún así, sigue hablando como si pudiera con todo. Sigue actuando como el líder. Sigue cargando más peso. Porque para Maine, admitir que tiene un límite se siente peor que morir. Y esa es la segunda idea de este vídeo. En Night City, pedir ayuda se siente como una derrota. Reconocer un límite se siente como fracaso. Así que la gente prefiere romperse en silencio antes que admitir en voz alta que ya no puede más. Maine no se destruye porque sea débil, se destruye porque es demasiado orgulloso para dejar de parecer fuerte. Y David lo está mirando todo. Está viendo con sus propios ojos exactamente cómo termina este camino. Pero no lo entiende como una advertencia, lo entiende como un modelo. Porque eso hace Night City con tu cabeza. Convierte las señales de alarma en metas. Ahora quiero subir un nivel, porque hasta aquí hemos hablado de personas, de David, de Maine, de su miedo, pero ninguna persona se destruye en el vacío. Se destruye dentro de un sistema. Y el sistema de Night City tiene una regla muy simple. Vales lo que produces, nada más. Mira cómo funciona la ciudad de fondo, casi sin que te des cuenta. Los mercenarios mueren, y al día siguiente hay otros ocupando su lugar. Las corporaciones reemplazan personas, como quien reemplaza una pieza rota. Los sueños desaparecen, y la ciudad ni siquiera parpadea. Aquí nadie es irreemplazable. Y cuando nadie es irreemplazable, todos viven con el mismo miedo de fondo. El miedo a volverse innecesario. Por eso todos en esta serie viven corriendo. No corren hacia algo. Corren huyendo de la irrelevancia. Porque detenerte en Night City no es descansar. Detenerte es desaparecer. Y fíjate en la perversión de todo esto. La ciudad nunca te castiga directamente por parar. Simplemente deja de necesitarte. Y para alguien que ha aprendido que solo vale lo que produce, dejar de ser necesario es la peor muerte posible. Esta es la tercera idea y es la más incómoda. Night City no premia la felicidad, premia el rendimiento, premia tu capacidad de seguir adelante, incluso cuando ya estás vacío por dentro. Y aquí es donde quiero que pares un segundo. Porque esto ya no suena solo a ciencia ficción, ¿verdad? Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos sentido que descansar es perder el tiempo? ¿Cuántas veces medimos un día bueno por lo productivos que fuimos? ¿Cuántas veces nos sentimos culpables simplemente por parar? Night City no inventó ese miedo, solo lo llevó hasta su forma más pura. Y por eso da tanto miedo mirarla de frente, porque debajo del neón y el chrome hay un espejo. Y mientras la ciudad gira en esa rueda, David sigue subiendo. Más trabajos, más implantes, más reputación. Pero algo se está apagando. Porque hay una pregunta que David deja de hacerse en algún punto de la serie. Al principio se preguntaba,
¿quién quiero ser? Y poco a poco, esa pregunta se transforma, hasta que solo queda, ¿en qué necesito convertirme para no quedarme atrás? Y el día que cambias la primera pregunta por la segunda, dejas de construir una vida. Empiezas a cumplir una condena. Y aquí es donde la historia da un giro, que lo cambia todo. Porque durante 3 actos hemos visto a gente que quiere conquistar Night City. David quiere importar. Maine quería ser imparable. Todos quieren subir. Todos miran hacia arriba. Menos una persona. Lucy. Lucy es la única que nunca soñó con conquistar la ciudad. Lucy solo soñaba con escapar de ella. Mientras todos los demás corrían hacia arriba, Lucy solo quería dejar de correr. Su sueño no era el poder, era la luna, un lugar silencioso, vacío, lejos del neón, lejos del ruido, lejos de la presión constante de tener que demostrar algo. Y por eso Lucy es el personaje más importante de toda la serie, aunque no sea el más fuerte, aunque no tenga el Sandevistan, porque Lucy entendió algo que David no logró aceptar hasta que ya era demasiado tarde, que ninguna ciudad, ningún implante, ningún respeto, ningún logro puede llenar el vacío de una persona que cree que todavía no es suficiente. Puedes ganarlo todo en Night City y seguir sintiéndote vacío, porque ese vacío nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro, y ninguna cantidad de Chrome llega hasta ahí. Lo más hermoso y lo más triste de esta serie está en los momentos pequeños entre David y Lucy, porque cuando están juntos, David por fin deja de actuar, deja de demostrar, deja de subir. Por un momento, simplemente es. Y eso, en Night City, es casi un milagro. Lucy le está ofreciendo, sin decírselo, la única salida real. No la fama, no el poder, sino una vida tranquila, con alguien que lo quiere, por quien es, no por lo que produce. Pero David no puede aceptarla. Y aquí está el corazón de toda la tragedia. David no se queda en Night City por ambición, se queda por miedo. Miedo a no ser suficiente para Lucy si no es alguien. Miedo a fallarle a la gente que cargó expectativas sobre él. Las de su madre, las de Maine, las de la ciudad. David ya no persigue sus propios sueños. Está intentando pagar una deuda que en realidad nadie le cobró. Una deuda inventada por el miedo. Y entonces empieza a cargar más de lo que ningún ser humano puede soportar. Más metal, más presión, más expectativas, más dolor, convenciéndose de que lo hace por los demás, por Lucy, por proteger, cuando en el fondo lo hace para no enfrentarse a la pregunta que lleva toda la vida persiguiéndolo. ¿Y si, tal como soy, no basto? David no se está sacrificando por amor, se está destruyendo por miedo, y la diferencia entre esas dos cosas es toda la serie. Y así llegamos al final. David muere. Pero quiero que pienses en cómo. Porque no se apaga buscando la felicidad. No cae persiguiendo un sueño propio. David se rompe intentando convertirse en alguien para por fin sentir que valía algo. Y esa es la imagen que resume toda la serie. Un chico que tenía amor, que tenía a alguien que lo quería tal como era, y que aún así se entregó entero solo para sentirse suficiente. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Por qué Night City destruye a las personas? Y ahora, después de todo esto, la respuesta es distinta a la que parecía. Night City no destruye a la gente con violencia, no con corporaciones, no con Chrome. Night City destruye a la gente con una sola idea. La idea de que nunca eres suficiente tal como eres. Porque cuando crees eso de verdad, ya no hace falta que nadie te empuje. Trabajas más, te exiges más, te sacrificas más. Y poco a poco dejas de preguntarte si todo eso te está haciendo feliz. La ciudad no te obliga a romperte. Solo construye un mundo donde romperte parece la única forma de convertirte en alguien que importa.
Y por eso esta historia se queda contigo. Porque debajo del neón, debajo de la lluvia, debajo de toda la ciencia ficción, hay algo profundamente humano. Gente aterrada de no bastar. Gente que confunde el descanso con la derrota. Gente que aprendió a quererse solo si producía. Quizá Lucy tenía razón desde el principio. Quizá la verdadera libertad nunca fue convertirse en alguien más. Quizá era algo mucho más difícil. Aprender que no tenías que odiarte para sentir que valías algo. Night City sigue iluminando la noche, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de enseñarnos algo que muchos ya sabíamos, pero que nos daba demasiado miedo decir en voz alta. Si esta historia te tocó algo por dentro, quizá no era solo sobre David. En este canal usamos ficción para entender lo que sentimos de verdad. Quédate, hay más noches como esta.